Bueno gente, vamos a estar hablando en este video sobre las declaraciones que nos dio Gilbert Burns hace unos días sobre el hecho de que Khamzat Chimaev ahora sube de división y va a estar peleando en las 185 libras. Recuerden que esta información la proporcionó el mismísimo Dana White en una conferencia de prensa posterior a un evento de UFC. En el momento en que sale esta información a la luz, a mí me sorprendió un poco, ¿no? Me chocó, porque yo pensé que Khamzat Chimaev iba a intentar quedarse en las 170 libras y pelear un poco más en esa división debido a la posición que había obtenido luego de ganarle al mismísimo Gilbert Burns. Entonces me sorprendió, pues yo pensé que al estar solamente a un paso de ese título, de pelear por ese título de las 170 libras, pues se iba a quedar e iba a intentar luchar un poco más, intentar dar más ese peso. Pero hemos visto en múltiples ocasiones lo difícil que se le hace al checheno cortar peso para marcar esa división de las 170 libras. De hecho, la última ocasión que él peleó, que fue contra Kevin Holland, la pelea que estaba pactada para esa cartelera en ese evento de UFC era contra Nate Diaz. O sea, el peleador que iba a estar frente a Khamzat Chimaev era Nate Diaz. Y Nate Diaz pues se negó a pelear cuando Khamzat Chimaev no logró marcar esas 170 libras. Por lo tanto, al final, Nate Diaz termina peleando contra Tony Ferguson y Khamzat Chimaev termina peleando contra Kevin Holland. La cosa es que luego de varios intentos fallidos por marcar ese peso de las 170 libras, después de repetidas ocasiones en las cuales Chimaev no pudo marcar el peso de esa división, pues la UFC ha decidido que este peleador suba de categoría y se quede a pelear en las 185 libras. División que desde mi punto de vista a él no le va a ir mal del todo. Yo considero que él tiene muchas probabilidades de que le vaya bien en esa división de las 185 libras por los peleadores que hay, por los strikers que hay en esa división. Yo considero que por el estilo de pelea que tiene el checheno, pues que le puede ir bien en esta división, pero este es mi punto de vista, ¿ok? Entonces Gilbert sobre todo esto estuvo dando unas declaraciones donde dijo que a él le gustaba Khamzat Chimaev como peleador, que desde su punto de vista era un buen peleador, que era incluso bastante grande refiriéndose a su tamaño, pero que como él hacía lo que quería, pues que podía subir y bajar de división. Dijo también que le gustaba cuando Chimaev peleaba, pero que era un tipo que hablaba demasiado. Ustedes recuerdan, antes de esa pelea entre Gilbert Burns y Khamzat Chimaev, en esa semana de pelea, de hecho, cuando estaban haciendo el corte de peso, que ellos se encuentran en los pasillos del hotel y Khamzat como que intenta hacerle una especie de bullying a Gilbert Burns, ¿no? Como que le dice que estás muy pequeño, bro, como que te voy a pasar por arriba, como que no estás a mi nivel, etc. Al final, él no termina pasándole por arriba a Gilbert Burns como pudimos apreciar en esa pelea. Más bien, Gilbert le hizo tremendo peleón, lo asustó incluso en lo que es el grappling. En ciertas instancias de la pelea, el brasileño incluso tenía la iniciativa y logró conectar bastante bien al checheno. Pero al final, bueno, Khamzat Chimaev se termina llevando esa pelea, pero no como él decía que se la iba a llevar. Aquí Gilbert Burns continuó diciendo de que le gustaría ver pelear ya a Khamzat Chimaev en las 185 libras. Pues resulta que cuando este peleador, o sea, cuando Chimaev entra a la compañía, a la UFC, dijo como que quería pelear contra todo el mundo, que no le importaba contra quién fuera, que él iba a pelear semana tras semana, que él estaba dispuesto a pelear en todo momento contra cualquier peleador, que no le importara quién fuera. Y resulta que según Gilbert Burns, pues los meses van transcurriendo y que Chimaev no tiene ninguna pelea. Desde mi punto de vista, yo creo que aquí Gilbert Burns se está equivocando un poco, pues yo considero que Chimaev no es que no quiera pelear, sino es que a otros peleadores no quieren arriesgar su posición en los rankings al enfrentarse a Khamzat Chimaev. Como todos saben, este peleador representa muchísimo peligro para múltiples peleadores que incluso no tienen buen grappling y que más bien son peleadores tirados a lo que es el striking y no quieren arriesgar su posición en los rankings al pelear contra Khamzat Chimaev sabiendo que pueden perder esa pelea. Vamos a ver qué pasa ahora cuando le toque ese top con el que va a pelear en la división de las 185 libras. Pero si él empieza a ganar de la misma forma que estaba ganando de las 170 libras, es verdad que todavía no se ha enfrentado a ningún, ni siquiera top 15 de esas 185 libras. Pero si a ese top 5 al cual se va a enfrentar, que como dije en videos anteriores es muy probable de que sea Paulo Costa, vamos a ver
qué pasa en esa pelea. En caso de que Chimaev haga exactamente lo mismo que hizo con los peleadores de las 170 libras, pues es muy probable que le suceda exactamente igual que lo que le está sucediendo ahora, de que muchos peleadores van a rechazar peleas contra él, pues va a suponer un riesgo para los rankings de la división, ¿ok? Desde mi punto de vista, si ocurre lo que ocurrió en las 170, si empieza a arrancar cabezas como hizo en la división de las 170 libras, le va a ocurrir exactamente igual. Otra cosa bien interesante que dijo Gilbert fue lo que les dije sobre que Khamzat hablaba mucho antes de las peleas y que fue exactamente igual lo que ocurrió en la pelea contra él. Que Khamzat había hablado demasiado antes de la pelea y que luego cuando Gilbert le pegó bien, le pegó duro, pues que como que cambió su forma de pensar con respecto al mismísimo Gilbert Burns. Duniño continuó diciendo aquí que él cree que a Khamzat Chimaev le va a ir bien en la división de las 185 libras. Solo que se va a topar con el hecho de que él no va a ser el peleador más grande dentro de la jaula. Porque en esta división, en la división de las 185, hay peleadores que son realmente grandes, como lo es Robert Whittaker, como lo es el mismo Paulo Costa o como lo es el actual campeón que es Alex Pereira. Gilbert cree que cuando Khamzat Chimaev vea que dentro de la jaula él no va a hacer el bullying, él no va a ser el tipo más grande, pues que va a retomar en consideración el hecho de regresar a la división de las 170 libras. Gilbert cree que luego de que él se tope con esa realidad, pues que va a sentir la necesidad de regresar a una división inferior, a la división de peso welter. Y aquí, bueno, hay probabilidades de que ocurra y hay probabilidades de que no ocurra. Hay que ver, como les digo, cuando se tope, cuando se enfrente a ese top 5 de la división de las 185 libras. Vamos a ver cómo le va a Khamzat Chimaev y vamos a ver si decide regresar a las 170 libras o no. El hecho es que Khamzat Chimaev, como les dije, se le hace bien complicado cortar peso para marcar la división del peso welter. Pero yo creo que aquí es una cuestión de disciplina. Si Khamzat Chimaev realmente se lo propone, si entra en un equipo que realmente estén enfocados en hacer bien los cortes de peso, etc., yo considero de que sería un peleador que pudiera estar en las dos divisiones al mismo tiempo, solo que necesita esa disciplina extra que se necesita, y válgame la redundancia, para marcar un peso determinado. Si es verdad que es un tipo bastante grande, es verdad que Chimaev es un tipo bien alto que carga bastante masa muscular, se le es complicado cortar demasiado peso, pero yo considero de que si tiene una buena disciplina y si tiene un buen equipo de trabajo, él pudiera hacerlo, realmente pudiera estar compitiendo en las dos divisiones sin ningún problema. Pero este es mi punto de vista, como les dije. Vamos a ver qué sucede cuando se enfrente a ese top 5. Y bueno, estas fueron las declaraciones de Gilbert. Déjenme saber lo que piensan ustedes sobre estas declaraciones que dio Duniño. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.